La carta que nos convoca hoy para hablar de otro de los tantos enemigos que hay del ánimo en esta palabra que estamos transitando en este último periodo del 2025, tiene que ver con la incredulidad. La incredulidad es la falta de confianza, es la falta de fe. Es ese prefijo negativo que dice sin creer, sin fe. Y muchas veces cuando nosotros pensamos en una persona incrédula, pensamos en aquella persona que no quiere entregar su vida a Jesús. Entonces decimos, bueno, hay que trabajarlo, tiene un corazón de piedra, es un incrédulo. Pero esta carta y lo que le está advirtiendo el apóstol Pablo era a una iglesia que no se sabe bien a dónde estaba ubicada. Suponemos, y por grandes deducciones, se cree que es el apóstol Pablo quien la escribió, pero no se sabe con certeza. Lo que sí era notorio por lo que le recuerda y conocen de la historia de Israel y de citar este salmo que vamos a ver un poquitito más adelante, el 95, que dice no endurezcan su corazón, y aquello que dice a causa de lo que pensaron y a causa de lo que no creyeron, murió esta generación, era dirigida a unos judíos cristianos. Es decir, que la incredulidad es el enemigo del ánimo aún en medio de su iglesia. A quienes se bautizaron hoy, que comenzaron su vida con Jesús, que tienen todo el ímpetu y el viento en popa, muchas veces te va a agarrar esa sensación de incredulidad. Muchas veces vas a querer tirar la toalla. Muchas veces te vas a debatir, y nos vamos a debatir nosotros, entre ver la realidad que habla tan fuerte y creer lo que Dios en su palabra dice. Y en este momento esta iglesia estaba, y los hermanos que estaban en esta situación a quienes fueron dirigida esta carta, estaban en una situación compleja con ganas de tirar la toalla, porque la persecución se había intensificado. Si nosotros vemos el paralelo entre la historia de Israel y la historia y lo que el autor de esta carta les está diciendo es, en el pueblo de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Fueron a espiarlas y se dieron un baño de realidad. Chay, gigantes, qué linda que es la tierra, pero hay gigantes, pero va a ser difícil, pero es difícil de conquistar. Y estas personas a cual va dirigida la carta estaban a punto de tirar la toalla, porque veían que recrudecía la situación de persecución, recrudecía la agresividad, recrudecía la violencia contra ellos. Personas cada día morían por la causa de Jesús. Y el autor les va a decir, ojo, porque están a punto ahí, porque el que prometió es fiel en cumplir. No, y les va a dar una advertencia, y les va a decir, miren lo que le pasó al pueblo de Israel, que no les suceda. Miren lo que le estaba pasando a ellos, que no nos pase. Y me encantó esta frase. Entre el hoy nuestro y el hoy del Espíritu Santo está la distancia que separa el fracaso del éxito. ¿Cuántas veces empieza a ganar esa incredulidad? Y la incredulidad no comienza de a poquito. La incredulidad empieza cuando vos ves que las cosas no se cumplen. La incredulidad empieza cuando nosotros que queremos todo inmediatamente y Dios nos tiene que trabajar en los procesos, pensamos, ¿será que Dios dijo? ¿Será que Dios me habló? Y a veces nos ponemos a ver y pensamos que las promesas y lo que Dios habló son para los otros. Y miramos como por una ventana, porque la cosa en mi vida no cambia. Ahora, una gran advertencia le va a ser
el autor de esta carta a la iglesia que estaba sufriendo. Y lo que va a poner en perspectiva en los distintos capítulos es la superioridad del Hijo de Dios. La carta comienza diciendo, Dios, hablando en distintos tiempos y de muchas maneras a través de los profetas, y les va a decir, pero ahora nos habla a través del Hijo. Ahora la esperanza que tenemos no es la esperanza y la voz de un líder como fue Moisés. Es la victoria asegurada en la cruz de Cristo. Es la victoria que ya ganó de antemano. Y ellos ya estaban del otro lado de la historia. Pero la persecución era feroz. La persecución era real. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron en esta comparación y lo que este autor le quiere enseñar? Miren lo que le pasó a los israelitas. Y les va a señalar 2 o 3 cosas. La primera cosa es que desobedecieron. Es que la incredulidad se expresa primeramente en una desobediencia. Cuando no le creemos a Dios, cuando Dios nos dice algo y tardamos en responderle, cuando no caminamos en los principios que Él nos dice, porque no sé si tendré la respuesta. Y a ver si por seguir a Dios o por levantar lo que Dios me dice, lo que Dios me pide, lo que Dios me manda hacer, me gano enemigos. Esa era la realidad que estaban viviendo ellos. Predicaban y decían que Cristo era su Señor, pero la persecución se levantaba. La incredulidad se expresa primeramente en la desobediencia. Dice el versículo 16 y 18. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Fíjense lo que dice esta frase, no la que leímos. La obediencia es un acto de fe. La desobediencia es el resultado de la incredulidad. Es ahí por donde empezamos. El mandato hacia el pueblo era conquistar la tierra. La orden era, vayan a espiarla para elaborar una estrategia. Iban en nombre de Dios. Tenían sobradas manifestaciones, pero llegó el punto de inflexión donde la cosa se ponía brava y la incredulidad les ganó el ánimo. Porque eso es lo que hace. Te roba el ánimo, te roba la esperanza, te roba la fe. Empieza con un acto de desobediencia. La obediencia nunca va a depender de las circunstancias. Fijadle que Adán pecó en el Edén y Cristo obedeció en el desierto. No depende de las circunstancias, depende de la fe en la que estamos plantados y en quien hemos creído. Y en la confianza que tenemos que día tras día, por más que lo que Dios nos prometió se tardare, Él es fiel porque su obra consumada fue en la cruz. Y esto es lo que le va a querer decir y les quiere mostrar a lo largo de toda la carta el autor. Y les va a decir, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en quien nos habló, en quien tenemos esperanza y quien murió por nosotros, es superior a los ángeles. Pero Cristo es superior a Moisés. Y Cristo es superior al pacto que Él había hecho con su pueblo, porque todas las cosas son reunidas en Cristo. Y le va a decir, Cristo es superior al sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que no venía como el linaje de Aarón, un sacerdote superior que menciona allí en Génesis. Y de tapa a tapa le va a decir sobre todo lo que ustedes vivenciaron, sobre todo lo que vivió el pueblo de Israel, sobre todo lo que podés pensar e imaginar, Cristo es superior. Y va a continuar esta carta diciendo, mirá la galería de la fe, los que confiaron en Cristo, los que confiaron en Dios, Adán, José, Jacob, Esaú. Dice, esa nube de testigos te están alentando tu vida para decirte sí se puede, porque ellos confiaron y ellos comprobaron que Dios es un Dios fiel.
La obediencia es un acto de fe. La desobediencia es un acto de incredulidad. Ahora, cuando nosotros pensamos en la desobediencia, muchas veces pensamos en las grandes cosas. Un día me levanté y decidí desobedecer a Dios. Pero es muy imperceptible. Hoy no leo su palabra. Hoy no hago caso a lo que me está diciendo. Hoy no trabajo en mi corazón lo que Dios me está pidiendo que trabaje. Hoy no me quiero confrontar con lo que tengo. Mejor sigo la mía. Es más fácil, es menos doloroso. Pero esa desobediencia imperceptible, poco a poco, va minando nuestro corazón. Poco a poco va minando nuestro ánimo. Y poco a poco va destruyendo la fe. Fíjense que en uno de los versículos, que es el versículo 13, dice, porque antes exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Cuando se reunían, ellos leían, cuando se reunía el pueblo de Israel, reunían, y eso es lo que está haciendo alusión, se reunían y compartían el Salmo 95 del capítulo 7, del versículo 7 al 11, porque se recordaban como pueblo de Israel, hay que seguir a Dios. Ojo, miren lo que le pasó. Y este párrafo vos lo podés leer en tu Biblia un poquito más adelante, en el mismo capítulo 3. Y le dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Y le dice, como aquellos que provocaron y como que murieron y vieron la obra de Dios por 40 años. Y todos murieron en el desierto. Porque en el punto de inflexión, la desobediencia ganó el corazón y se transformó en incredulidad. La obediencia del hoy es la garantía que tenemos de que Dios cumplirá sus promesas. Quizás la promesa no la vas a ver cumplida mañana, pero los procesos están llenos de pequeños pasos de fe que vos y yo damos. Cada día levantarnos confiados y decir, Señor, si escucho hoy tu voz, sigo para adelante. Señor, si vos me lo dijiste, lo vas a hacer. Señor, si aunque me cueste trabajar esto, tu palabra dice que soy nueva criatura, y aunque el diablo te venga a susurrar a tu mente y a tu corazón, esta situación nunca va a cambiar. Hoy, qué tiempo precioso que vivimos, ¿no? Y cuando compartíamos en la semana con Eddie y Miriam, ellos nos compartían y Eddie decía, ¿cuánto tiempo oró Miriam para poder llegar a este momento? Y no flaqueaba. Y una de las personas decía, hace 15 años atrás, en la casa de Miriam, cuando nos reuníamos como grupo de abundancia, orábamos por este momento. Y se tardó, pero el momento llegó, porque Él es fiel a sus promesas. Una de las cosas que pude notar en esta semana sobrenatural, vieron que va a haber una explosión de casamientos. No todos van a hacer ya la ceremonia religiosa, algunos en este tiempo la ceremonia civil. Pero cuando nos juntamos con varias personas, esto fue, Dios nos habló en esta semana sobrenatural. Dios nos dijo en esta semana sobrenatural esto. Y me encantó la obediencia. Fueron, sacaron fecha, haremos la fiesta más adelante, pero vamos a obedecer. Qué bendición que es eso. Oyeron y obedecieron. Contrariamente al pueblo que estuvo 40 años en el desierto. Si oyen hoy su voz, confíen en Él. Hay un nuevo tiempo en ustedes, un nuevo caminar. Y no hay nada mejor que caminar en la obediencia en Cristo Jesús. Muchos no los van a entender. Aún ustedes a veces no se van a entender porque parece que en vez de avanzar van a ir hacia atrás. Pero fiel es Dios que va a cumplir cada cosa. El pueblo de Israel desobedeció y esa desobediencia los llevó, los llevó al pecado. Dice el versículo 17,
¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Dios es Dios de promesas. Él es fiel para cumplir lo que promete. Pero tu incredulidad o mi incredulidad puede hacer que eso no llegue. ¿Pero Dios no es poderoso? Sí. ¿Dios no le dijo que iban a entrar? Sí. El camino iba a ser corto. Pero la desobediencia, la incredulidad en un Dios que le había mostrado una y otra vez su fidelidad, los hizo morir en el desierto. Y fíjense qué fuerte lo que dice la palabra. Juró Dios que no iban a entrar. Dios cumplió su promesa al pueblo de Israel, pero hubo generaciones que no entraron. Era la generación que había recibido la promesa, era la que había cruzado el mar, era la que había visto el mar abierto, maná del cielo, codornices, agua de la roca, parecía, no sé, todo lo sobrenatural junto. Porque Dios sostiene tu vida y la mía de manera sobrenatural. Y lo sostuvo en el desierto. Y cuando dice la Biblia, ni su calzado en 40 años se bastó. Iba creciendo el calzado con el pie. La ropa. Son las maneras locas e ilógicas que Dios tiene de cumplir sus promesas. ¿Pero qué pasó? Ellos pecaron. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para los cristianos, la experiencia, para los destinatarios de esta carta, la experiencia de los israelitas rebeldes, les tenía que servir como advertencia. Les tenía que servir que la desobediencia no debe ser tomada a la ligera. Y a nosotros también. A veces somos muy livianos en tomar atajos. A veces somos muy livianos en hacerla fácil. Claro que el camino de Dios cuesta. Claro que muchas veces es difícil. Señor, me duele. Señor, no te entiendo. Señor, si yo hago lo que vos me pedís, tengo que entregar tal cosa y no quiero. Pero es mejor obedecer que ir contra lo que Dios ha dicho. ¿Qué resulta del pecado? Una deliberada apostasía. Las señales de apostasía son que cuando vos dejas de hacer lo que Dios te dice, cuando yo dejo de hacer lo que Dios me dice, mi corazón se comienza a endurecer. Y una vez me va a pesar. Vos también. Pero 3 ya pesa menos. Y 4 se transforma en un hábito. Y cuando quise acordar, estoy tan lejos de los propósitos y de la promesa que Dios me había dicho. No porque Él no tenga poder, sino porque yo decidí correrme. La apostasía es separarse deliberadamente, intencionalmente y voluntariamente de aquello que creo y en quien creo. Del Dios vivo, del Dios verdadero. Porque llega un momento que el corazón se endurece tanto y sobrados ejemplos tenemos en la Biblia. Saúl día tras día, muy imperceptiblemente. ¿No te preguntaste a veces, pensando en personas que estaban en medio nuestro, decir, ¿cómo puede ser que haya llegado hasta donde está hoy? Es que empieza de una manera imperceptible, porque la desobediencia te lleva al pecado. Y el pecado que entra en el corazón del hombre sigue forjando y sigue aumentando la incredulidad. Fíjense que el pasaje dice, se apartaron del Dios vivo. Ahora fíjense lo que sucede en la incredulidad. En la palabra de Dios dice que Jesús en algunos lugares y en algunas regiones no hizo más milagros a causa de ¿qué? ¿Cuánto puede detener nuestra falta de fe?
¿Cuánto puede decaer nuestro ánimo por nuestra falta de fe? Y la tercera cosa a lo que llega es que perdieron toda esperanza. La incredulidad puede robarnos las mejores oportunidades aun si están enfrente nuestro. Tenían la tierra prometida en sus narices y no pudieron entrar. 12 fueron, 10 nefasto lo que dijeron. No, es imposible. Sacate esa idea, Josué, de la cabeza, porque si Dios lo va a hacer, este no es el momento. Míranos lo que somos, mirá los pedazos de gigante que son aquellos. Mirá la realidad nuestra, están organizados en toda una sociedad. Y 40 años rodearon la promesa, pero no la disfrutaron. Y eso es lo que quiere advertirnos la carta a los Hebreos, la palabra de Dios. Porque la historia, cuando la incredulidad crece en nuestros corazones, puede repetirse. La historia puede repetirse. Y él estaba siguiendo a sus lectores, ojo, porque al igual que sus antepasados que comenzaron bien, terminaron así, porque estaban introduciendo en sus mentes ideas y cosas que podían llevarlos a una experiencia igual o más nefasta que la de los israelitas. Entonces les va a decir, ojo. Por eso Pablo, a los pocos días de saber que iba a ser ejecutado, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Y qué había guardado? La fe. La fe es algo que se defiende con las armas espirituales que Dios nos dio, que hemos visto cada día de nuestra vida. Porque motivos, circunstancias y situaciones para que en tu corazón y en mi corazón crezca la incredulidad, hay a montones. Pero fiel es el que promete. Nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra victoria que ya está conquistada, está guardada, resguardada y asegurada por la sangre de Cristo en la cruz. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense lo que les va a decir este autor en los versículos que están en el versículo 13. Ante todo, exhórtense unos a otros para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Lo que te dije recién, debemos recordar quién es la garantía de esa promesa. Moisés no era el mismo líder que es Cristo Jesús. Y Moisés era un hombre que había recibido palabra de parte de Dios. Y había guiado a todo un pueblo y ha sido un instrumento. Pero nuestra garantía es aquel que no falla. Nuestra garantía es aquel que es el nombre sobre todo nombre. Nuestra garantía es aquel que un día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él reina, que Él vive, que Él es nuestra garantía. Y con uno tengo que seguro que nuestra fe está cimentada en un Dios